Buenas Gracias. tardes y bienvenidos a una nueva entrega de la lista de convocados, el espacio donde el fútbol se convierte en una historia de vida. En este podcast hablaremos de fútbol, pero también conoceremos a la persona que se esconde detrás cuando el árbitro pita al final del partido. Hoy nos acompaña un jugador que pasó por las categorías inferiores del Barça, Málaga, Roma, que ha hecho gran parte de su carrera en Italia, que es internacional con Guinea Ecuatorial. Hoy está con nosotros José Machín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegro de verte otra vez, ya son muchos años. Y nada, vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes, que seguro que algunos no te conocen, seguro que muchos sí, pero otros les vamos a ayudar para que te terminen de ubicar. Vale, como decía, pues nosotros coincidimos en Barcelona, luego te fuiste a Málaga, llegaste también a Roma y como decía, estuviste en Italia mucho tiempo, pasaste por equipos pues entre Serie A, Serie B, Trapani, Brescia, Pescara, Parma, Monza. Vale, en este último periodo has estado jugando aquí en España, en el Cartagena, en Segunda División. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo va el fin de temporada? ¿Cómo estás? Pues mira, todo bien. Ahora estoy en un momento en el cual he rescindido. Me quedaba en el contrato con el Monza, pero he rescindido. Y ahora, pues nada, de vacaciones y esperando a ver lo más pronto posible encontrar una opción justa que se adapte a mí y poder seguir mi carrera. Muy bien, seguro que sí. Si te parece, empezamos un poco por el principio, ¿vale? Vamos a ubicarnos donde ya hace muchos años, allí en Barcelona. ¿Qué recuerdas de esa época? Éramos muy jóvenes, pero ¿qué recuerdos tienes de ese paso por la cantera del Barça? Ah, no, bueno, tengo muy buen recuerdo porque, a ver, éramos niños, pero nos lo pasamos muy bien. Ganábamos siempre, eso también estaba bien. Y nos divertíamos, a pesar de ser niños, nos reíamos mucho, éramos ya, ¿no? Yo creo que éramos más adultos que los niños de ahora con esa edad. Éramos un buen grupo y tal. Y bueno, al fin y al cabo aprenden mucho, porque yo creo que las bases de mi manera de jugar las aprendí en ese momento, porque te enseñan mucho, te enseñan a jugar, a entender el fútbol de una manera, y eso es algo importante. Exacto. Al final allí, todos lo sabemos, ¿no? No deja de ser al final una especie de examen constante, porque cada año entran nuevos jugadores y bueno, hay esta especie de competencia. Hay un momento que tú saltas y vuelves a casa, ¿no? Digamos, en ese momento, bueno, al Nastic. Es verdad que, como decías, éramos muy jóvenes, pero ¿qué recuerdas de ese momento o cómo lo percibiste en ese momento? ¿Pensabas que era un paso atrás o en ese momento no le dabas mucha importancia porque lo único que querías era jugar a fútbol? ¿O qué es lo que recuerdas de ese momento? Decir, ostras, ¿vuelvo a casa o cómo lo enfocaste? Bueno, a ver, al principio fue un poco raro porque quizás la última temporada en el Barça, pues yo la considero fue una de mis mejores. A ver, estaba bien y tal, y de repente encontrarte en casa, pues no es fácil. Es algo un poco raro al principio, sobre todo cuando somos niños, no lo afrontas igual, porque, claro, cuando te vas a otro equipo después no es lo mismo. Ahí, tú te acuerdas, teníamos de todo. Aunque fuéramos niños, teníamos de todo. Cualquier cosa que se nos venía a la cabeza, le pedíamos al utillero y lo tenías a los 2 segundos. Se te rompían las botas, tenías unas botas nuevas, y Nike, no eran cualquier tipo de botas. Nos daban una ropa al principio de temporada, te faltaba algo, lo pedías, lo tenías, de todo teníamos, de todo. Entonces pasas después a jugar en casa, en equipos que no tienen esa organización y de todo muy diferente, muy Exacto. diferente. Entonces, al principio cuesta, pero bueno, también coincidí con amigos míos de mi barrio, de mi clase y todo eso lo hizo más fácil. Exacto. Luego, allí estás, no sé si 3 o 4 años, y luego das un salto que en ese momento a lo mejor no es que no estuviera visto, pero es verdad que haces un cambio muy grande porque te vas de Tarragona, te vas a Málaga, allí en juveniles, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué Málaga? ¿O cómo te llegó? ¿Qué es lo que priorizaste? A ver, en ese momento en el Málaga estaba Casanova, que en paz descanse, que era el director de la cantera.
Y entonces en ese momento en el Málaga estaba el Jeque, bueno, que sigue ahora, pero en ese momento el Jeque estaba invirtiendo bastante y decidieron hacer un modelo en la cantera del Málaga y empezaron a fichar jugadores también de fuera para volverse más competitivos, más todo. Y ese año recuerdo que entramos unos 70 chavales de toda España al Málaga. Y bueno, yo estaba en el Nastic y salió esta oportunidad. Y bueno, lo vi como un paso hacia adelante en mi carrera. ¿Cómo decirte? En ese momento tenía que decidir si quería jugar a fútbol de verdad o no. Y entonces la decisión que tomé fue dar ese paso. Sí, estaba lejos de casa, pero seguía estando en España y bueno, todo muy bien. Cuando fuiste para allí, pensé que ya estábamos en juveniles, Sí. eso había también como una especie de masía, o como lo llamarán allí, pero era, era algo similar, te quedabas ahí en residencia, ciudad Sí, a ver, deportiva. había una residencia, pero que la compartías con más deportistas. Habían Vale, jugadores de balonmano, jugadores de tenis, había gente que hacía natación, había de todo en esa residencia. Era una residencia universitaria, le llamaban así, pero residencia de deportistas, básicamente. Y vale. entonces, pues ahí llegamos, sí, sí, 70 chavales nuevos más los que había, éramos muchos. Vale. Es un poco lo que dices, ¿no? Recogiendo un poco lo que me dices. Es ahí donde empiezas a ver y decir, ostras, bueno, esto del fútbol puede ser un camino para mí o todavía es pronto. Es ahí cuando empiezas a ver, No, bueno, sí, claro, porque es cuando me hacen el primer contrato, quieras o no, sí, era poco dinero, pero bueno, era ya un contrato, que quieras o no, con 15 años, 16 casi 16 ujú, lo firmé y quieras o no, ya traes un sueldo a casa y ya vas viendo, diciendo, bueno, pues si lo hago mejor, puedo incrementar mi contrato, mejorarlo, puedo ayudar en casa, entonces ya te lo tomas más en serio. claro. Y luego ya supongo que este pensamiento ya va a más cuando realmente te llega lo de Roma, ¿no? Claro. Ahí es un cambio bastante abismal respecto al contrato y todo. Sí que está más lejos, te vas a otro país, pero en ese momento, aunque seas joven, tienes que decidir si quieres seguir, si quieres dedicarte a esto o no. Exacto, porque allí la idea es, empiezas en el filial, entiendo, o todavía hay alguna etapa de juvenil, estábamos ahí. No, ahí ya en el filial directamente. Sí. Exacto. Entonces, hay un poco lo mismo, ¿no? ¿Te vas solo allí? Sí, 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 ahí me voy solo. Y lo que ahí me voy solo y los primeros 6 meses estoy en una residencia por el tema del idioma y tal. Pero luego ya a los 6 meses ya fue como me independicé por primera vez a vivir solo, realmente. Eh, Ya me había independizado de casa, pero a mm. vivir solo realmente sí, a los 6 meses de estar en Roma. Claro, realmente esto muchas veces lo hablábamos, ¿no? También en anteriores capítulos con algunos compañeros. El fútbol realmente es, bueno, es muy bonito, pero el camino que hay detrás, que es lo que también queremos visibilizar aquí, es un poco esto, ¿no? Que dices, claro, te vas con 18 añitos recién cumplidos a otro país, lejos de casa, prácticamente solo. Todas estas, bueno, decisiones, ¿no? Supongo que también forman parte del juego y realmente siempre os lo digo, ¿no? Realmente sois muy valientes y tiene mucho mérito, ¿no? Porque, bueno, es lo que decías tú, ¿no? Primero Barcelona, que vale, no, estás lejos de casa, pero a la vez cerca, Málaga sigue siendo España, pero cuando ya apuestas por algo así, que es Roma, que vale, a día de hoy nivel de movilidad está muy bien, pero no deja de ser lejos y solo, ¿no? Eso también supongo que para un chico joven como eras, también al principio supongo que debía costar un poco, ¿no? No, sí, yo creo que si no hubiese habido el paso intermedio de Tarragona, Málaga y después ir a Roma, me hubiese costado mucho más hacer el paso de Tarragona a Roma, me hubiese costado mucho más, evidentemente. Porque, a ver, yo siempre cuando estaba en Málaga apenas podía aprovechar y venía a casa. Incluso en Italia los primeros años lo hacía más. Entonces hubiese sido más difícil, pero el paso de haber estado en Málaga unos años me ayudó para después tomar esta decisión y de irme para Italia. Exacto. Luego, estamos ya en Roma. Hay una cosa que te quiero preguntar, porque siempre lo hemos leído, ¿no? Supongo, y a lo mejor aquí en España no estamos tan acostumbrados. El concepto de lo de la Liga Primavera, exactamente, ¿qué es?
A ver, cuando yo llegué era, ¿cómo decirte? Era una liga donde jugaban los filiales, porque ¿Vale? realmente ahí no hay, ahí tú cuando acabas la etapa juvenil, no hay un paso intermedio Vale, de filiales en los equipos que tienen filial, ¿no? Entonces es directamente de la etapa juvenil pasar al primer equipo. Entonces ellos lo que hacen después de juvenil de primer año o segundo año, tú tienes una categoría que es categoría primavera, que es como si vale, fuese el filial. Entonces tú ahí, cuando yo llegué, era de manera diferente. Habían tres grupos, hacían tres grupos por zonas y ahí, entonces, ¿cómo decirte? No había ni ascensos ni descensos, solo había una competición, tres grupos y después una fase final de ocho equipos. vale. Y de ahí salía el campeón. Y luego, hace ahora unos 4 años o así, más o menos, o cinco, como mucho, 4 o 5 años, no más, que lo cambiaron y lo convirtieron ya en una liga de filiales total. Entonces, los Vale, equipos que estaban en ese momento en primera división estaban en Primavera uno y los equipos que están en segunda división, Primavera 2. Y entonces ahora sí que hay descensos, ascensos y después vale, también está la fase final como se hacía antes. vale, perfecto. Entonces, cuando estabas tú, ¿cómo, cómo lo veías en ese momento? Supongo que estabas en esta parte del primavera, ¿no? En este paso intermedio entre juveniles, primer equipo. ¿Allí empezaste a tocar primer equipo ya o todavía no? Sí, sí, yo cuando llegué ahí, los primeros 6 meses estuve solo con el equipo primavera y luego ya desde la pretemporada al año siguiente estaba con el primer equipo. Yo hacía entrenos toda la semana con el primer equipo y después el sábado bajaba a jugar con el filial y así hacía. Y bueno, había fines de semana que jugaba el sábado con el filial y después del partido del filial venía un coche a por mí y me llevaban a la concentración del primer equipo que tenía partido al día siguiente. Entonces yo estaba en el primer equipo, pero jugaba los partidos cuando podía con el filial. Si coincidían las horas, porque sabes que tienen que pasar Ya. unas horas, pues si daba tiempo con las horas, iba a jugar con los dos. Así Y en ese hacía. momento, ¿cómo lo vivías? Es decir, como el hecho de estar toda la semana con primer equipo, claro, eso ya al final ya es élite total. O sea, estamos hablando de un equipo top a nivel europeo, jugadores top. Tú estabas ahí, luego bajabas a jugar en el filial. Ese cambio, realmente ese cambio, ¿se nota, no se nota? ¿Lo pudiste compaginar No, bien? sí, la verdad que en ese momento en la Roma había un equipo, ¿cómo decirte? Había, no sé, Chesney en portería, Maicon, Keita, que juega en el Barça, Vale. Totti, De Rossi, Nainggolan, Pjanic, Paredes, Gervinho, un equipo importante y claro, tú entrenas toda la semana con gente así y después el fin de semana vas a jugar con gente de tu edad, entonces esa diferencia se nota y efectivamente ese año con el equipo Primavera en la fase final pues se nota después de un año entrenando así con esa gente pues estuve bien y se nota que tú estás acostumbrado a, ¿cómo decirte?, a un fútbol ya más de mayores y estás un paso por delante. Muchas veces cuando hablamos con jugadores que les pasa eso, que están alternando primer equipo, filial o primera división con segunda o inferiores, muchas veces nos comentan que la principal diferencia, no sé si ahí lo percibiste igual, ya no es un tema tanto técnico-táctico, que evidentemente también, sino es un tema del ritmo, de la toma de decisiones, que ahí va todo mucho más rápido. El fútbol italiano, no sé si notaste mucha diferencia con respecto a España. Es verdad que hasta en España no has venido hasta hace relativamente poco, pero no sé si ahí también tú lo principal que notabas era también eso, ¿no? El hecho de pensar rápido o era más allá. O sea, era No, solamente... sí, también aparte del pensar rápido, porque la gente, ¿cómo decirte? Si tú juegas en el centro del campo y quieres hacer un pase entre líneas, pues en primera división más rápido te cortan esa línea, más rápido Entonces, cuando tú bajas después a jugar, si tú estás entrando con el primer equipo y haces un pase más flojo, lo notas, tú mismo notas, he hecho el pase más flojo. En cambio, cuando estás en ese momento, bajas a jugar con el filial un partido, ese pase igualmente sigue llegando, sigue pasando. Esa es la pequeña diferencia. Claro, claro. Luego llegamos, bueno, va pasando los años, bueno, la etapa inicial en Italia y luego empiezas a alternar una serie de, no sé si cesiones o fichajes, que es con, bueno, una serie de equipos, ¿no? Como los que hemos dicho al principio, ¿no? De Trapani, Brescia, Pescara.
Bueno, ¿qué recuerdas de eso? ¿Por qué? No, no por qué tantos equipos, sino qué es lo que, cómo lo enfocabas en ese momento, qué es lo que A ver, buscabas. yo al acabar esa fase, ¿qué pasa? Yo quería jugar, entonces yo después de estar un año así entrenando y ¿cómo decirte? Cuando eres joven y entrenas con el primer equipo, entras a ese nivel, pues tú puedes percibir tus opciones, tu nivel, cómo estás. Entonces, yo me consideraba que obviamente me queda mucho para aprender, pero lo que quería era jugar. Entonces, el año anterior yo podía bajar a jugar los fines de semana con el Primavera, pero el año siguiente ya no podía. Vale. Entonces, lo mejor para mí era irme cedido. Y, y en ese momento alguna oferta tuve de algún equipo de primera división y tal, pero tema clubes, no se pudo concretar nada con algún equipo de Italia que a lo mejor me hubiese dado más oportunidades. Entonces el club decidió junto a mi representante de aquel momento que me fuera cedido y fui cedido a Trapani primero. Empecé bien, lo que luego tuve la lesión de rodilla, me rompí el menisco y entonces tuve menos minutos, después me fui a Brescia, cedido, que, bueno, pasé por Lugano 6 meses también, Ujú. luego me fui a Brescia cedido y en el segundo año, digamos, de profesional, los primeros 6 meses en Brescia fueron muy buenos, jugué todos los partidos, estuve bien y era un equipo que en ese momento luchábamos por salvarnos y me salió la opción de ir cedido al Pescara con una opción de compra y claro, como yo lo veo en el fútbol, pues lo mejor para mí en ese momento era ir a algún equipo en el cual apostaran por mí definitivamente, más que por una cesión. Entonces, yo estaba en Brescia 6 meses, pero tuve la opción de ir a Pescara con una opción de compra, entonces, el cual si yo lo hacía bien, pensaba que me podían comprar y que a nivel profesional un equipo apostara por mí y tomé esa decisión, fui ahí. Y bueno, las cosas se dieron, me compraron y luego me quedé allí. Exacto, porque estos equipos que estamos hablando ahora era en Serie B, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, sí. eso es un equivalente de la segunda de aquí, o sea, es La profesional segunda, total. sí, sí. Exacto, ahí, o sea, realmente ahí, aunque en Roma prácticamente yo ya considero que ahí ya podías decir, vale, sí, todo lo que he hecho anteriormente vale la pena porque he llegado aquí, pero realmente ahí ya estás en el fútbol profesional y en el día a día de un equipo Claro. profesional, pese a que en Roma ya lo estabas, pero ahí sí que Serie B también es profesional total, rutina de, bueno, exclusividad total, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí. Es como la segunda de aquí, exacto. Exacto, exacto. Vale, y entonces... Aquí sí que ahora hacemos un parón porque llegamos al momento, supongo que más, seguramente que los momentos más emocionantes o que más recuerdes, que es realmente el debut en Serie A, ¿no? Con el Parma, eso en Sí, 2019, ¿no? ¿Puede ser? sí, 2019, sí. Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste cuando jugaste? Pues la verdad que fue emocionante, sí, porque yo no me esperaba jugar, acababa de llegar al equipo, ¿Vale? llevaba unas 2 semanas o así, o dos o 3 semanas, así llevaría, y no me esperaba jugar. Y recuerdo que en la semana estuve muy bien entrenando y tal. Y bueno, el día del partido, me acuerdo, por la mañana hicimos un mini entrenamiento, así un Sí, vídeo. sí. Y el entrenador hizo unas referencias que las cuales y algunos compañeros me dijeron, estar atento que hoy creo que vas a jugar. No sé qué, yo pensaba, como, no creo. Y bueno, luego cuando vi la alineación dije, joder, y encima contra un Nápoles, en ese momento Nápoles tenía un equipazo y tal, y bueno, fue una experiencia bonita, a pesar del resultado que ellos eran un equipazo, unos aviones que increíble, pero bueno, fue algo bonito. Realmente no te dio opción a ponerte nervioso, ¿no? Porque realmente fue algo muy rápido. Sí, O sí, fue sea, no es algo algo rápido, que sí. te dijeran a inicio de semana, estate preparado. Es que eso supongo que también va todo tan rápido que no te das ni cuenta, ¿no? Sí, claro, yo no me lo esperaba y luego al ver la alineación dije, joder, pero bueno, no sentí nervios, digamos, fue más emoción, más ganas de sentirte, ¿cómo decirte? Sentir que el sueño que tú has luchado desde que estábamos ahí, que éramos pequeños, pues lo has conseguido. Exacto, exacto. Luego.
supongo que aquí ahora sí que es un capítulo importante de tu vida porque toca hablar del Monza, porque realmente supongo que es el equipo más importante de tu carrera, por lo menos a nivel de partidos, porque creo que es el equipo en el que más tiempo has estado. Sí, sí, Entonces, bueno, también un poco, ¿no? Vamos a repasar porque si no he hecho mis deberes mal, entiendo que llegaste a Monza por cuando estaban en Serie C. ¿Puede ser? sí, sí, sí. Claro, realmente eso era una apuesta también tuya Claro, proyecto yo, total porque yo tú venías de arriba. después de estar en el Parma, ¿qué pasa? Yo después de estar en el Parma, por lo mismo de antes, pues quería tener continuidad, decido volver al Pescara 6 meses, bueno, 6 meses no, un año cedido. Sí, Y en ese año de ahí, en los primeros 6 meses, pues estoy muy bien, me sale todo, meto muchos goles. El entrenador también en ese momento me encuentra en una posición que no había jugado en el fútbol profesional todavía, me encuentra en una posición más adelantada, más cerca de la portería, meto goles, asistencias. Y bueno, empieza el mercado de enero y yo, como el año anterior, en enero, me había ido al Parma en Serie A, pues mi intención realmente era decir, no, este año quiero hacer un año entero, estoy bien, quiero hacer un año entero. Pero en ese momento el Monza estaba Berlusconi, compraron el Monza, estaban haciendo una inversión importante y, me hicieron una propuesta muy buena, un proyecto importante, ambicioso. eh, y esa gente por lo que se caracterizaba siempre era que lo que te decían lo cumplían. bueno, Y entonces al final me convencieron y fui uno de los primeros en aceptar ese proyecto, ir ahí, acepté el desafío de ir a Serie C y subir el equipo y bueno, y cumplir lo que me habían dicho que eran sus objetivos. exacto, porque al final es eso, ¿no? Quiero hacer mención también en esta parte de lo importante a veces que también en el fútbol es tomar buenas decisiones, ¿no? O sea, luego con perspectiva lo ves si termina siendo buena o no, pero en ese momento es lo que te digo, desde fuera es una apuesta fuerte por eso, porque tú estabas en categorías superiores y realmente bajas a Serie C, seguramente motivado por este proyecto que comentas, pero claro, de entrada dices, ojo ahí, porque ¿no? Estás en una posición Hombre, cómoda, más o menos estás bien, ¿no? Serie B, proyección, Serie A, has debutado en Serie A y te vas a Serie C. Y ostras, ahí también hay esta parte que dices, jolín. a ver, no era fácil, no era una decisión Claro, fácil porque era un momento en el cual yo estaba en el mercado de enero y me llegaban ofertas de Serie A, claro, pero este proyecto fue la oferta que más, ¿cómo decirte? Hay algunos que te dicen, no, estás loco, ¿cómo vas a ir a Serie C? Estás en Serie B, estás jugando bien, yo no era delantero, he metido 7 goles, cinco claro. asistencias en 5 meses. Y claro, algunos te tildan de loco, de tal, pero bueno, pues fue una decisión que tomé en ese momento, creí en el proyecto y nada, Bueno, de hecho, para adelante. bueno, ahora porque han descendido otra vez, pero de hecho salió bien en el sentido de que realmente el proyecto que dices se cumplió con más o menos tiempo, pero realmente el objetivo era llegar a Serie A y allí estabais. Sí, sí, sí. A ver, tuve la mala suerte o buena suerte, no sé cómo decirlo, de que cuando llegué a Serie C hubo el COVID y nosotros estábamos primeros en la clasificación y nos dieron el campeonato por ganado. A ver, teníamos bastantes puntos de Ya, ventaja, ya, ya. pero realmente en Serie C jugué 2 partidos, no más. Y luego ya pues volví a jugar en Serie B a los meses, que era la categoría en la cual estaba. Exacto. ¿Cómo es? Ya, supongo que es lo que, después de tantos años en Italia, tantos partidos, ¿cómo es el... Nosotros lo vemos por la tele, ¿no? Pero tú que lo ves en el día a día, ¿cómo es el fútbol allí? Me refiero, ¿es más técnico, táctico, físico? ¿Qué perfil de jugador ves o cómo se mueven ahí los equipos? A ver, digamos que de los años que yo estaba allá ha pasado por varias fases, por varias fases. Al principio, los primeros 6, 7 años, digamos, que yo estuve ahí, sí, era, ¿cómo decirte? Digamos que Guardiola hizo mucho daño en ese momento. La intención era cambiar un poco el estilo italiano, que antes había sido siempre más catenaccio, más táctica, más tal, y entonces intentaron mejorar a ese nivel de intentar jugar desde atrás, jugar más. Los entrenadores que los cuales proponían ese tipo de fútbol
eran mejor vistos en Italia y eso, porque en ese momento era, no sé si era la mejor forma de hacerlo o la forma más atractiva, y entonces eh, eso, sobre todo a un jugador como yo, pues le venía bien, porque más opciones tenían en un mercado más tal. Y los últimos años ha sido más un estilo rollo como el que tiene el Atalanta, no sé si te suena. Sí, eh, un estilo más físico, más de ida y vuelta, más de hombre contra hombre por todo el campo. Y bueno, ahora veo que es más o menos un mix de eso, pero se tira más por el lado físico, ¿me entiendes? El lado de hombre contra hombre, yo contra ti, soy mejor que tú, te gano, así. Hombre contra hombre, en casi todos los equipos ahora lo que buscan es eso, jugadores físicos, jugadores que sean capaces de hacer muchas acciones a alta intensidad y tal. claro, Eso es- realmente. Esas son las fases que he vivido yo en el fútbol italiano. Claro, realmente a ti, claro, es verdad que éramos muy pequeños, pero tú eres un jugador de top técnico, calidad, entonces supongo que también en este proceso de maduración y de crecimiento y de adaptación al fútbol italiano tuviste que también, sin perder esta parte elegante que tú tienes, adaptarte, ¿no? A esta condición física, ¿no? Y supongo que también tuviste que ya no cambiar tu juego, sino enfocar o por lo menos estar preparado para no solo tener un registro, ¿no? Sí, claro, ¿no? A ver, en Italia la fase táctica, la fase defensiva es muy importante. Ellos parten de la base siempre de que tácticamente se trabaja, se entrena. El físico, la técnica son importantes, pero lo más importante en el fútbol italiano es la táctica, la táctica. Llegado a tener entrenadores que estaban muy, 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 digamos, enfermos con el tema táctico, de hacer entrenos todos los días tácticos, no es. Pero bueno, es una manera de ver el fútbol. En España lo vemos de otra manera. En España somos más, digamos, más alegres, más un fútbol más vistoso, más vamos todos para adelante, pero bueno, maneras distintas de ver el fútbol. Exacto. Luego hay una parte del fútbol también, que tú lo has comentado, que es, por desgracia, existe y a veces puede condicionar carreras incluso, que son las lesiones. Tú tuviste una importante, por lo menos, probablemente has tenido más, pero importante esta que comentabas del menisco. En ese momento, ¿cómo afronta un jugador de élite el hecho de no poder disfrutar de su profesión por una lesión que a veces puede ser por algo que tú no puedes controlar, ¿no? Porque a veces el azar, pues, te lesionas. ¿Cómo es el día a día de un jugador lesionado Bueno, a ver, o realmente no tengo ninguna más, solo una, así que solo una. Ninguna más, de- pero bueno, a ver, es difícil porque realmente eh, los tiempos que te pueden dar realmente nunca son esos los tiempos, porque cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Está claro que el tiempo físico, el natural, el tiempo tienes que tenerlo, es así, eso es un médico, no puedes hacer nada, pero lo importante sobre todo es que mentalmente seas fuerte para no ofuscarte y volver antes de tiempo y recaer o volver antes de tiempo y no estar al 100%, porque no vale la pena, porque si tú vuelves antes de tiempo, tú puedes volver a recaer, puedes tener otras lesiones o puedes... Lo importante es estar tranquilo, fiarte de los cuerpos médicos que los cuales tenga tu club o los que tú dispongas para trabajar en la recuperación y volver lo mejor posible, no lo antes posible, lo mejor posible. Eso es lo más importante para mí. Exacto. Cuando tú, por desgracia, estuviste con esta lesión, ¿quién estaba contigo en el día a día? ¿Tú tienes preparación física, digamos, independiente o cómo es el proceso de recuperación en un club de élite? ¿Sigues yendo Sí, al club o cómo es? yo tenía, en ese momento tenía contrato con la Roma Ujú. y entonces yo hice la recuperación ahí en la Ciudad Deportiva de la Roma con ellos, los preparadores físicos y tal, y los fisios, y bueno, pero tengo mi, yo tengo mi fisio personal, Vale. mi preparador, mi entrenador personal, todo. Exacto, exacto. Y supongo que
justamente ahora, sobre todo en estas épocas, ya no solo de lesiones o de la puesta a punto de las lesiones, sino en estos momentos que estás de vacaciones, supongo que también forman parte de tu día a día. Sí, sí, yo voy a Barcelona, a Global Performance, un Sí. centro que ha crecido mucho. Yo iba hace muchos años, iba ya cuando tenía a lo mejor, sí, 17 18 años, empecé a Ujú. ir. Y, y siempre los veranos son, ¿cómo decirte? Es mi mantra. Tengo que ir porque ya también por inercia voy. El coche, me bajo Exacto. el coche y arranca para allá, porque siempre, no, pero está bien. Yo creo que cada un jugador profesional tiene que tener algo así a nivel personal para poder mantener la forma, digamos, y que te cueste menos el volver a empezar. Exacto. Bueno, pues seguimos. Vamos a hablar un poco ahora de un tema que también, bueno, seguramente es algo para sentirse más que orgulloso y que no hay muchísimos jugadores y realmente no hay tantos que lo puedan decir, que es que eres internacional con tu país, con Guinea Ecuatorial. Voy a la parte más emocional, porque al final a nivel futbolístico, si estás ahí es porque eres de los mejores. Entonces, vamos a la parte emocional. ¿Qué sientes? ¿Qué emociones te genera? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Cuéntanos un poco cómo lo vives. No, es algo muy bonito porque allí en Guinea nos aman a todos, nos tratan como reyes cuando llegamos. Los aficionados vamos, son increíbles, ganemos, perdamos, cualquier cosa, están ahí siempre, nos animan al máximo, es increíble, es increíble. Y es una emoción grande, es una emoción grande cuando estamos ahí en los partidos internacionales, cuando suena el himno, lo cantas, vives el partido de otra manera siempre, todos los partidos son diferentes, los partidos internacionales todos son difíciles, todos, y los vives de otra manera. Exacto, porque al final el hecho de que tú estés con Guinea te viene por parte de... Ni mi madre, ni mi madre. Exacto, de tu madre, exacto. Estará contenta también ella. Sí, sí, sí. Y luego hay también una competición, bueno, reconocida porque creo que es en enero también, que es la Copa África, ¿no? Que al final no deja de ser una especie de Eurocopa. Vosotros habéis participado, la has jugado, y luego, un poco lo mismo. ¿Qué es? Ya no tanto a nivel futbolístico, porque, bueno, no deja de ser una competición, bueno, no voy a descubrir nada, sino esta parte más emocional, ¿no? ¿Cómo es vivir un torneo de este calibre con tu selección, con tu gente, con tus compañeros? ¿Qué sientes ahí? ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es el torneo? ¿Con qué aspiraciones vais vosotros como selección? A ver, al fin y al cabo, nosotros somos un grupo, ya llevamos bastantes años juntos. Hay muchos que llevamos jugando juntos en la selección entre 8 años o así y nos conocemos bien. El, el- el- la mayor parte de las selecciones así, llevamos muchos años, van entrando gente nueva y tal, pero siempre los acogemos bien, como nos tratamos como hermanos, porque al fin y al cabo, en una Copa de África, una competición así, estás juntos, pues lo que dure, ¿no? Pero mínimo son 2 semanas, tres Claro, semanas. Y entonces, pues ahí convives, desayunas, comes, cenas cada día juntos, entonces se crea grupo, se crea vínculo. Y bueno, a ver, cuando vas a jugar Copa África, está todo el país en el cual se juega movilizado. Ves que los países se preparan durante años para albergar una Copa África. Hacen exacto. construcciones nuevas, hacen todo, ¿no? Entonces está todo muy, muy bien preparado y es muy bonito porque en toda la ciudad pues te encuentras gente de todos los países, no, está muy bien, muy bonito. Allí el fútbol africano, ¿no? En este caso que os reunís todas las selecciones, como ahí da la percepción que está también, aparte del nivel técnico que puedan tener los jugadores, porque hay jugadores de talla mundial, pero también puede ser que sea también muy físico. Sí, 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 Tienes que ahí estar, ¿no? físicamente hay buenos animales, los partidos son muy difíciles porque yo lo que digo siempre, yo lo pienso, si tú consigues jugar bien en una Copa África, puedes jugar en cualquier lado. Claro, Porque ahí a nivel físico, a nivel intensidad, cada duelo, cada todo es increíble. Pero bueno, luego están es que hay selecciones que tienen jugadores, lo que tú has dicho, de talla mundial. Y no, entonces claro.
tienes que estar preparado para eso. Pero cualquier equipo puede tener un extremo que coge y hace una carrera increíble y te mete un gol, porque son todos aviones. Exacto, exacto. Vale, entonces, llegados a este punto, ¿no? Que hemos hecho un poco de lo que es el repaso de toda tu carrera, que todavía te queda, esperemos muchos años. En todas estas decisiones que hemos ido comentando, ¿no? Pues desde la salida a Málaga, a Roma, probablemente hayan ido cambiando los protagonistas, ¿no? Pero luego, pues todo este paso por Italia o esta pequeña, digamos, excursión aquí en Cartagena, en España. em, con todas estas decisiones o estos proyectos que te han ido llegando, evidentemente tú formas parte de ello y tú tienes la última palabra, supongo, pero quién forma parte de todo este círculo de decisiones o en quién te apoyas o quién te ayuda para tomar Bueno, a todos ver, estos... cada momento, pues el representante que haya tenido en ese momento se ha dado, he Vale, cambiado alguna vez de representante y el representante que haya tenido en ese momento, pues consenso la decisión, veo lo que es mejor para mí, lo que entonces, pues así. Está vale, claro, en alguien tienes que apoyar, hablo sobre todo con mi hermano, comento tal y cual, y luego pues exacto, ahora las decisiones, pues bueno, también las tomo en base, también tengo que pensar en mi mujer, mi claro. familia, entonces es así. Claro, que es lo que cuando te llegan estas ofertas, ¿no? Las que sean, o estos proyectos, ¿qué es lo que valoras? Aparte del tema, lo que tú decías, ¿no? Supongo que estás, a todos lo que nos gusta es jugar y supongo que buscas la continuidad, pero ¿qué factores más pones en la balanza? También el concepto esto de, por ejemplo, el sitio, la familia, supongo que también esto forma parte, ¿no? De ello, no solo la parte futbolística. No, claro, eso es importante. A ver, Claro, digamos que hace unos años, cuando yo estaba solo o lo que sea, pues las decisiones eran claro, más fáciles de tomar, porque al fin y al cabo yo, pues, yo tengo que yo voy a trabajar, claro, yo voy a trabajar y por mucho si la ciudad no me encanta, pero yo ahí, pues, estoy en mi trabajo y es diferente. Pero cuando tú ya tienes una familia, eres más mayor, compartes tu vida con alguien es diferente, tienes que también pensar en el día a día, porque claro, si tú estás bien en casa, puedes rendir en el campo. Si no estás bien claro. en casa, es muy difícil. Entonces, es así. Claro, porque ahora en estas últimas aventuras, por ejemplo en esta de Cartagena o así, ¿estás solo o estabas solo? No, 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 llevo ya años que no estoy Claro, solo. Entonces, claro, cuando tú tomas una decisión, evidentemente, la persona con la cual vives tu vida tiene que estar de acuerdo, tiene que estar claro, bien, tienes que claro, valorar también esos factores, no solo el futbolístico. claro. Y es lo que tú dices, ¿no? Que al final, cuando... Que no todo es fútbol, que sí, pero que es lo que tú dices, ¿no? Que la parte esta que no se ve o la parte después del apoyo familiar o tu entorno, si estás bien ahí, también supongo que es más fácil, ¿no? El día a día en el campo, porque sabes que lo de fuera también está bien, ¿no? Claro, exacto, efectivamente. Exacto. Entonces, llegados a este punto también ahora, ahora mismo, como decíamos al principio, bueno, estás a la espera de un buen proyecto, te estás preparando para ello. Si echas la vista atrás, ahora es muy fácil, ¿no? Decirlo, pero o no sé si eres de los que lo piensan o no o prefieres no pensarlo, pero ¿te arrepientes de alguna decisión que has tomado, de alguna cosa que hayas hecho, o dices, ostras, lo haría Sí, algunas sí, diferente? algunas sí, algunas sí. Y no me gusta pensarlo, pero lo piensas igualmente, porque está Ya, claro que todos tenemos una conciencia y que en algún momento pues te viene a la cabeza y te dice, uy, pues esto no lo tenía que haber hecho, no tenía que haber ido aquí o tal, ya. o aquí podía haber hecho esto. Pero bueno, al fin y al cabo, por mucho que lo pensemos, ya no lo podemos cambiar. Entonces, es lo que hay, es lo que hay. Está claro que aunque no quieras, lo vas a pensar y alguna vez te vendrá a la mente una cosa, pero eso sirve para que en un futuro, cuando te venga una situación parecida, pues ya tienes un ejemplo y sabes lo que después en el futuro puedes llegar a pensar, no, esto no lo tenía que haber hecho o no tenía que haber tomado esta decisión. Exacto, al final es lo que te decía, ¿no? Ahora pensarlo es muy fácil y no sirve de nada, pero probablemente te sirva por eso, para no repetirlo, ¿no? En caso de que sea un error o una mala decisión, pues decir, vale, pues yo tengo este ejemplo y no tomo conciencia de ello para no repetirlo, ¿no? Tú has vivido ya en muchos equipos, muchos países, bueno, muchos países, muchos tipos de fútbol. Si tuvieras que decir algo sobre el fútbol actual, en el sentido de, hay algo que tú formas parte de este espectáculo, ¿no? Y lo vives de primera persona, ¿cambiarías algo del fútbol actual? Ya sea a nivel estructural, a nivel de organización, a nivel de competiciones, a nivel de reglas. ¿Cómo tú lo,
¿consideras que hay algo que cambiar o te gustaría cambiar o dices, buah, tengo una idea de estas revolucionarias que a ver si se hace o no, no has pensado en ello o lo ves bien? Mm, Ideas revolucionarias no lo sé, pero si te tuviera que decir todo lo que pienso que se puede cambiar, no nos da tiempo. Tendrías Tendrías que parar una... y grabar otra vez, ¿sabes? No, a ver, no. Realmente yo tengo una frase que decimos con mis amigos que decimos, este no es el fútbol que soñaba de niño. Ha cambiado mucho Ya, el qué fútbol. buena. Ha cambiado. Muy buena esta frase. Eh, pero bueno, es así como la vida, los tiempos van cambiando, el fútbol va cambiando y bueno, cosas nuevas que a lo mejor están bien o no, depende cada uno lo que piense. Por ejemplo, el VAR, pues yo pensaba que era mejor antes de que estuviera que de que está. Pero bueno, a ver, al fin y al cabo es una cosa que intento no pensar mucho porque como lo que yo diga no va a valer para nada, intento No, no exacto. Al pensar en eso. final, o sea, esta frase me ha gustado mucho, la que has dicho. Y aparte, supongo que esto del bar sabía que saldría, ¿no? Porque es verdad que es lo que tú decías, ¿no? Probablemente cuando no estaba y lo veíamos desde fuera parecía que como que sí. Pero es Sí. verdad que, pues, ya en anteriores capítulos y ahora tú también, pues, es verdad que parece ser que una vez en campo, ¿no? Cuesta un poco de realmente estos No, es parones, que ¿no? Sobre todo. realmente ha traído más problemas Exacto. que otra cosa, pero bueno. Bueno. Entonces, si ahora nos alejamos, ¿no? Un poco de lo que es el fútbol como tal, aunque sea el protagonista, te quería preguntar por no tu día a día, sino por lo que no es fútbol, me refiero, ¿tienes otras aficiones o hobbies o cosas que te gustan hacer más allá del fútbol? ¿Tienes alguna afición fuera de lo que es el día a día de los entrenos? Mi hobby sería jugar a la Play. ¿Vale? Mi hobby como tal, digamos, jugar a la Play. Exacto, porque al final realmente el fútbol, ¿no? Aunque es una profesión de día a día, realmente también os permite, ¿no? Es verdad que hay muchos viajes y tal, pero es verdad que cuando no estáis entrenando sí que relativamente tenéis tiempo libre. Sí, claro, sí, sí. Es lo que te digo, tienes también tu tiempo en el cual, aparte de que no estés en el campo entrenando, pues estás en tu casa y sigues haciendo cosas por tu trabajo, pero Exacto, sí, también tienes tu tiempo libre y sí, sí. exacto, exacto. Vale, y ahora, ya para ir terminando. Lo que siempre digo, ¿no? Todavía, probablemente muchas veces se dice que la edad que estamos ahora es probablemente la madurez, ¿no? Del futbolista o que todavía estás cuando más entiendes el juego, pero no sé si has pensado alguna vez ya o todavía no, porque seguro que te quedan años, ¿eh? Pero a veces, pues, ya sea por inputs externos o lo que sea, por tú mismo lo piensas. Una vez dejes el fútbol, ya sea porque, bueno, pues porque por edad o por lo que tú consideres, ¿has pensado cuáles serán tus siguientes pasos? Si te apetece seguir vinculado en el mundo del fútbol, si tienes otros proyectos o todavía es pronto para ello. Pues ahora mismo no lo sé, no lo sé. Estoy en un momento que no sé si querría seguir vinculado al mundo del fútbol después de acabar. Pues no lo sé. Siempre había pensado, me había gustado el tema de la representación, de futbolistas y tal, pero bueno, ahora mismo es un momento en el cual prefiero pensar en el En presente el día a día, claro. que sí que lo de después. Bueno, seguro que al final perfiles como el tuyo, una vida dedicada al deporte, fútbol de élite, bueno, tendrás mil puertas abiertas y seguro que lo pensarás bien. Vale, pues ahora vamos a hacer, supongo que la parte también no bonita, pero también interesante, ¿no? Que siempre nos da para jugar un poco, que es lo que hacemos en todos los capítulos, que es lo que yo llamo pues esta parte comuna, ¿no? Y así pues sabemos de todos los jugadores que van pasando por aquí un poco las respuestas que nos van dando, ¿no? Siempre es divertido. Entonces, lo que haremos ahora, si te parece, seguramente es un reto que ya has visto mil veces, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que me ayudes a crear el jugador perfecto, ¿vale? Entonces yo te iré Ah, diciendo partes de características y tú me vas a decir un nombre, o dos, o los que tú quieras, ¿eh? No hace falta que sean de ahora, pueden ser históricos o que han jugado contigo, que no, eso tú decides, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, va. Como si te quieres poner a ti en alguna, ¿eh? Que también podrías, vale, ¿eh? vale. Pie derecho, venga, va. ¿El pie derecho de quién? De derecho de Cristiano. Venga. Cristiano. ¿El pie izquierdo? Izquierdo Messi. ¿Cómo? Messi, Messi. Perfecto, vale. Luego tenemos el remate de cabeza. ¿Con quién vamos?
¿Puedo repetir alguno o Sí, no? sí, sí, claro. Cristiano. Venga. El pase. El pase, el mío. Venga, me gusta, claro que sí. El tiro, disparo, el golpeo de balón. Eh, Juninho Pernambucano. Guau, fua. La técnica. Neymar. Venga. El físico. Físico. Es que no quiero decir Cristiano otra vez. Ah, físico, a ver, a ver, a ver. Físico. Haaland. Vale. Luego tenemos el regate, lo que es aquí skills, bueno, un poco de dribbling, ¿no? Ronaldinho Vale, Zidane. Ronaldinho vale, Zidane. vale. Y por último, la parte de, digamos, carácter, liderazgo, ¿no? Un poco estas dos características. Sergio Ramos. Vale, perfecto. Fua, jugadorazo, ¿eh? Este bueno. Vale, luego, seguimos. Te voy a preguntar ahora por un jugador, uno o más de uno, ¿eh? Los que tú consideres, que más te ha impresionado durante tu carrera. Me refiero, no hace falta que sea dentro del campo, puede ser fuera, por un tema personal, por un tema de carácter, evidentemente por tema de convivencia o por el campo, por lo que hayas visto en un campo de fútbol y lo mismo. Que haya jugado contigo, que no, de pequeños, ahora, lo que tú quieras. Alguien que digas, ¡buah! A ver, a ver, a ver. Claro, es que tenéis mucho para elegir, ¿eh? Tanta gente que se os ha A ver, voy a cruzado. elegir uno que haya jugado conmigo. Venga, va. Mejor. Me ha impresionado a nivel en general, como futbolista, en general, dentro, Vamos, fuera del campo, todo me ha impresionado porque me impresionó. Porque yo tengo una imagen no mala, sino diferente vale, de él como futbolista, mi imagen, Bruno Alves. vale. Bruno Alves en el Parma, el defensa que es de El Portugal. central, ¿no? Central Central, portugués. sí, sí. ¿Vale? Central, pero de una técnica como con media punta. Me sorprendió mucho. Vale, vale. Fua, ya ves. Vale, luego, mejor estadio en el que hayas jugado. Pues A nivel de, ya te digo, de ambiente o San instalaciones. Siro, San Siro, San San Siro. Siro, buah, claro. Es que pedazo de Sí, campos. sí. Y el partido que te volvería, que te gustaría, perdón, volver a jugar. Que no te cansarías nunca de jugar, por lo que sea. Ah, contra la Juve, ¿Vale? Juventus Stadium, que ganamos 0-2. Creo que hicimos el mejor partido del Monza los últimos 3 años. Madre, ese día nos salía todo, nos salía todo. Vale, Ese vale. día, sí, Vale, sí. perfecto. Perfecto. Vale, entonces, luego, ahora también para terminar, en capítulos anteriores, en este caso nuestro anterior invitado fue Captum, ¿vale? Que seguro que también lo Sí. conoces seguro, ¿vale? Coincidimos también. Dejó una pregunta para ti, ¿vale? Que es que si una vez hecho los partidos, o sea, si miras los partidos, una vez los has jugado, o no. O sea, si eres de los que mira el partido para analizar o para ver cómo has estado, o ya vas a por el siguiente y no quieres mirar. No, yo sí los miro, Eres sí de los los que miro. los miran. Sí, sí. ¿Y por qué Mi lo mujer puede haces? dar la prueba de que los miro. Y ahí que, o sea, los miras tú solo para decir, ostras, pues ahí lo hicimos. Sí, lo miras para ver lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, o alguna acción que tú te has quedado pensando que no Vale. sabes que si podías haber hecho una cosa u otra, pues sí, lo miras. Sí, sí, sí. Vale, vale, perfecto, perfecto. Y ahora, para terminar, lo que haremos, tengo deberes para ti, es dejar, así como tú has recibido pregunta, vas a dejar una pregunta para el siguiente invitado. No te voy a decir quién es, para no... Ah, vale, vale. Te voy a No, tiene que preguntar si ser sé una quién es. pregunta para es un Sí, futbolista, fenomenal. ¿vale? También, pues, más o menos como vosotros. Entonces, pues bueno, piensa o deja una pregunta, también como quieras, ¿eh? Ya sea personal, de fútbol, como tú quieras. Y así, pues Pues, el próximo día se lo pregunto a él de tu parte. pues no lo sé, a ver, a ver, a ver. Algo que te genere No sé, curiosidad a o ver, a ver. que... A ver, si él, no, me da una pregunta. Si él como futbolista ¿Vale? prefiere jugar un buen partido y perder o jugar un mal partido y ganar. ¡Guau! Uf. Hostia.
Perfecto. Buah, brutal. Me gusta mucho esta pregunta también, ¿eh? Se la haremos y Ya lo veré, ya. ya lo veré. Se la haremos y tus deberes es estar atento a ver qué responde. Ya lo veré. Ok. Vale, pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale? La verdad es que, como te decía al principio, para mí ha sido un auténtico orgullo, un auténtico placer que accedieras a formar parte de esto, que después de tantos años tuvieras esta predisposición, esta generosidad para colaborar. La verdad es que he estado súper a gusto contigo, me ha parecido súper interesante tu historia, lo que nos has contado, la forma en que lo tratas, la forma en que hablas y de verdad te lo agradezco de corazón. Y para mí es un orgullo poder seguir teniéndote en mente y saber que siempre me ayudas y te lo agradezco de corazón y, y gracias. No, gracias a ti, hombre, gracias. Yo también. Yo también Vale, estoy muy contento y me alegrado mucho de verte, la verdad. perfecto. Pues muchísimas gracias Muchas gracias para a el ti. resto de oyentes, para el resto de la familia de la lista de convocados. Estad atentos. Nos vemos en el siguiente capítulo con un nuevo invitado, con una nueva historia. Nos vemos. Hasta luego. Oh, Gracias. Dios.